Son las 10:47. Vamos a la última parte de nuestro estudio de esta noche, ¿no? Y la semana pasada comencé a hablar acerca de por qué la iglesia se reúne el domingo. Empecé a este estudio como consecuencia de escuchar, pues, a este movimiento que está ahora tomando tanto auge en el mundo de la iglesia judía, ¿no? Yo no sé cómo llamarla, ¿no? Una iglesia con características judías. Celebra todas las fiestas judías, se reúne el sábado, las palabras que usan son hebreas, y a Dios no lo llaman por su nombre, lo llaman el Eterno. Eh, Algún día de esto voy a hablar de la importancia de conocer el nombre de Dios. El nombre de Dios hay que conocerlo, hay que saberlo. Sobre todo, recuerde usted que Joel dijo que la salvación vendría por clamar el nombre de Dios. Porque cuando ocurra el final de todas las cosas, cuando el Señor se muestre en las nubes, tal cual como anuncia el sexto sello, ya no habrá salvación por gracia, porque ya lo estaremos viendo. La salvación será por clamar a Dios por su nombre. Esto es importante. Bueno, la semana pasada iniciamos este estudio que tiene como objetivo demostrar o desmontar, mejor dicho, ese movimiento projudaísmo que existe en este momento, que cuestiona, entre otras cosas, que la iglesia se reúna el domingo, argumentando que esto fue impuesto por Constantino en el Concilio de Nicea del año 325 y trata de imponer las viejas costumbres y prácticas que tenía el culto judío. Bueno, lo primero que necesitamos saber es que Dios anunció que él iba a renovar las cosas, ¿no? Y sin duda lo hizo porque, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? El viejo sacerdocio levítico fue desplazado, fue quitado, y el Señor trajo un sacerdocio nuevo, según el orden de Melquisedec, ¿no? Pero hay muchas cosas más que fueron cambiadas. La semana pasada hablé de la importancia del día domingo, porque el día domingo el Señor trajo la luz, no fue que la creó, sino que trajo la luz. El primer día, en Génesis 1:2 creo que está esto, ¿no? Trajo la luz y la luz hizo huir las tinieblas. Bueno, y yo hablé de esto la semana pasada, hablando de por qué la importancia del día domingo. Bueno, en Isaías el Señor anunció que traería cosas nuevas. Él dice, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Bueno, y anuncia que en este pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Creo que no hay duda de que lo nuevo que está hablando acá fue el pacto de gracia, o es el pacto de gracia que llegó con la obra de reconciliación que Dios hizo a través del Señor Yeshua, porque allí fue perdonada la maldad de ellos y la de nosotros también, y aún más permitió que el Señor Dios, es decir, la gracia que vino con el Señor Yeshua, propició que el Señor Dios no se acordara más del pecado, ¿no? Esto es algo extraordinario. Bueno,
Una de las cosas que nosotros tenemos claro, que, aunque quizás no lo relacionamos con la verdad anunciada en la palabra de Dios, es que el judaísmo fue enemigo del cristianismo en el comienzo de todas las cosas, ¿no? Y aún lo sigue siendo. En este momento, los judíos que no se han convertido al Señor Yeshua hablan barbaridades del cristianismo, hablan barbaridades del Señor Yeshua, cosas ofensivas del Señor Yeshua y de Pablo y de todos los que aparecen en los sagrados escritos en el Nuevo Testamento. Bueno, el testimonio que recoge el libro de los Hechos en el capítulo 2 es que los cristianos de la iglesia naciente no se reunían en las sinagogas, sino en las casas. Por ejemplo, cuando llegó el día de Pentecostés, y digamos que fue el día cuando la iglesia fue fortalecida, ¿no? Por la presencia del Espíritu Santo. Esto no ocurrió en una sinagoga o no ocurrió en el templo, que era el lugar tradicional de reunión de los judíos. Es decir, la venida del Espíritu Santo para fortalecer a la iglesia no ocurrió en el templo, no ocurrió en una sinagoga, sino en donde, en una casa cualquiera. El texto dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:1-2. ¿Ah? Esto es importante porque esto es tan importante que va a definir el resto de las cosas. Es decir, la visión que Dios tenía de la iglesia era lo nuevo, era renovar la estructura, no me gusta decir religiosa, es decir, la estructura espiritual de su pueblo, ¿no? Acá nosotros podemos ver que la sinagoga, al igual que el sacerdocio judío, fue dejado de lado, el templo fue dejado de lado y se inició la iglesia no en esos lugares, sino en las casas donde ellos tenían como reunión. Por ejemplo, Hechos 2:4-6 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nosotros vamos a ver que el templo duró unos 30 y tantos años más y luego fue destruido porque Dios tenía en mente otro templo. Ojalá y me alcance el tiempo, yo creo que ya no me va a alcanzar porque son las 10:50. A partir del momento que el Señor apareció, el judaísmo, representado por sus autoridades, se opuso a él. Y esto porque el judaísmo estaba lleno de gente hipócrita, vestido de sacerdote, igual que ahora, ¿no? Como ocurre con la Iglesia Católica. Gente que se viste de sacerdote, pero son hipócritas, son hechiceros, son brujos, son mentirosos, ¿no? Y veían que la presencia del Señor ponía en peligro la empresa, entre comillas. Ellos buscaron asesinarle y lo lograron, pero realmente no es una victoria para ellos, sino que el Señor mismo puso su vida, como dice Juan 10:17-18, porque esto era necesario, que Él pusiera su vida. El Señor expuso públicamente la hipocresía de aquellos que eran sacerdotes levíticos, a quienes Él llamó descendencia de la serpiente. Bueno, otra cosa importante es que la iglesia no o sea, es la iglesia, no el judaísmo. Sí a la iglesia, no al judaísmo. Estoy hablando de aquel momento, el momento en el año 30, bueno, del 33 en adelante, ¿no? Otro cambio que haría el Señor sería el de la estructura sagrada de culto y profesión de fe, sin duda, sin duda. Por ejemplo, aunque él estuvo en tiempo de Caifás, ¿no? Y estando reunidos, este le preguntó a Yeshua si él era el Mesías. O sea, Yeshua se reunió con Caifás, ¿no? Caifás era el sumo sacerdote en aquel momento, ¿no? Pero ponga usted en mente lo que voy a decir ahora, ¿no? Ahí estaban dos sumos sacerdotes, ¿no? Yeshua y Caifás, ambos reunidos. Caifás le preguntó a Yeshua que si él era el Mesías y Yeshua le respondió afirmativamente. Por lo cual, Caifás entonces le acusó de blasfemia, es decir, de mentiroso, ¿no? De estar inventando algo. Y ordenó que fuese llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Bueno, el verdadero sumo sacerdote allí en esa reunión no era Caifás, sino era el Señor Yeshua, porque ya
el sacerdocio levítico había sido eliminado en la intención de Dios. Y ahora comenzaría el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y el sumo sacerdote ya no era Caifás según la intención de Dios, sino el Señor. De hecho, después de Caifás han venido otros sumos sacerdotes según la religión judía, pero esa religión judía perdió vigencia allá en el año 33 cuando el Señor resucitó. ¿Mm? Cuando el Señor pudo vencer la muerte y salir de aquel lugar, quedó terminado todo lo que era anterior y comenzó lo nuevo que el Señor había anunciado a través de Isaías y a través de Ezequiel, como vamos a ver. Y aunque el templo seguía funcionando y el cuerpo sacerdotal continuaba en sus actividades, ya ellos no eran más sacerdotes. O sea, los sacerdotes levíticos ya no eran más sacerdotes, aunque seguían trabajando y aunque hubiesen estado trabajando en este momento, no lo serían, porque el nuevo sacerdocio en el cual el Señor Yeshua es el sumo sacerdote, estaba iniciando en aquel momento en la iglesia o con la iglesia, no con los levitas, no con el templo, no con las formas y estructuras religiosas de aquella época, sino con lo nuevo que el Señor estaba trayendo, la nueva estructura de culto que trajo el Señor en su gracia, estaba desplazando todo lo anterior. ¿Por qué? Porque todo lo anterior estaba lleno de mentiras y de engaños que había que era a lo que le habían llevado los escribas y los fariseos, hijos de la culebra, que habían cambiado la perfecta ley de Dios en algo difícil de cumplir. Porque en Apocalipsis, cuando Juan escribe, no lo hace al sacerdocio del templo, sino a las 7 iglesias de Asia. Fíjese usted, cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, no se lo mandó a Caifás o no se lo mandó al sacerdocio en el templo, no se lo hizo llegar a aquellos, sino a quién se lo hizo llegar a las 7 iglesias, porque las 7 iglesias era el modelo nuevo que Dios estaba utilizando para implantar, ah, para implantar su propósito de transformar y de renovar todas las cosas.